Ya. Gran parte, me puso como producción, no, ahí partamos la clase. Bien. El otro día no me di cuenta que hablamos harto de proteinuria, pero ahora vamos a seguir hablando de proteinuria. No me he dado cuenta que habían cosas bastante redundantes, pero bueno, proteinuria nunca está de más reforzarlo en lo que tiene que ver con patología renal, sobre todo con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Primero, tener claro, si ustedes ven texto antiguo, muchos hablan de que no debiera haber nada de proteinuria, pero la verdad es que cada vez se sabe más de que sí hay filtrado glomerular de proteinuria. O sea, hay unos errores mucho más activos de lo que se pensaba en relación a la proteína. La proteína es un problema, por un lado, mantenerla dentro de nuestro sistema, porque tenemos que cuidarlas. Las proteínas, como ustedes saben, tienen sentidos estructurales, tienen sentidos enzimáticos, funcionales, pueden ser transportadoras como la albúmina, y más encima son caras desde el punto de vista biológico. Cuesta sintetizar proteínas. Por lo cual, la idea es que filtremos lo menos posible y lo justo. O sea, en el fondo, tratar de no perder proteínas a través del riñón. Pero como ustedes saben, el riñón es una máquina de filtrar. O sea, piensen que nosotros hablamos de 120 ml minutos, si lo multiplicamos al día, terminan siendo 180 litros de filtrado, por lo cual no es tan fácil retener estructuras chiquititas, o sea, de distinto tamaño como las proteínas. Sabemos que hay proteínas muy chiquititas y proteínas relativamente grandes. Entonces, tenemos un gran problema ahí. ¿Cómo hacemos que no perdamos proteína? Y existe siempre una pequeña partida de pérdida de proteína que tiene que ver fundamentalmente con proteínas chicas, con proteínas de bajo peso molecular. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una excreción urinaria de proteína de menos de 150 miligramos al día y nosotros ocupamos una proteína que es muy importante, que es la albúmina. ¿Por qué es tan importante la albúmina? Porque la albúmina, entre comillas, es una proteína relativamente grande, por lo cual nos marca si estamos filtrando proteínas relativamente grandes, que son las que nosotros en el fondo no queremos filtrar porque son proteínas más caras, entre comillas, porque son proteínas más difíciles de sintetizar. Doctor Entonces, Rossi, ¿sí? solo para comentarle a los chicos que la clase ya está en el sistema, para que la descarguen. Allá. Entonces, tenemos que vamos a perder siempre un porcentaje de proteína, pero resulta que esta proteína que es más grande nos sirve como marcador de que estamos perdiendo proteínas más grandes. Y lo otro es que acuérdense que esta proteína, el total de proteínas en el plasma, si nosotros sumamos la cantidad, el 60% de la cantidad es albúmina. O sea, nosotros vemos que, por decirlo de otra manera, la proteína que hay más en el plasma es albúmina, por lo cual si perdemos muchas proteínas, mucha albúmina, significa que estamos perdiendo en general muchas proteínas, ocupándolo como marcador, pero al mismo tiempo, esta proteína nos marca también la pérdida de proteínas grandes, o sea que estamos perdiendo proteínas en general por el glomérulo. ¿Ya? Por el túbulo no hay forma de perder proteínas chicas, pero sí proteínas grandes. ¿Por qué? Porque el túbulo está diseñado para absorber proteínas chicas. Proteínas me refiero de pequeños pesos moleculares. Lo que no está diseñado el túbulo es para absorber proteínas grandes como la albúmina. Entonces, igual la termina absorbiendo, pero en términos generales de una extremada sobrecarga. O sea, normalmente filtra albúmina, sí. ¿Es capaz el túbulo de reabsorberlo? Sí. El problema es la cantidad que filtra. ¿Ya? Pero por eso, si terminamos perdiendo menos de 30 miligramos al día, estamos bien. Si perdemos más de 30 miligramos al día de estas proteínas grandes, significa que algo está pasando, porque el túbulo está filtrando mucha proteína o el túbulo no está siendo capaz de absorberla, porque por distintos motivos. Entonces, esa es la definición básica en el fondo de proteína, de proteinuria, que la usemos como proteínas totales, menor de 150, o albúmina menor de 30. ¿Se dan cuenta? O sea, en otras palabras, podemos perder normalmente 120 miligramos, si le restamos 150 a 30, podemos perder como total, si no perdemos ni un gramo de albúmina, ni un miligramo de albúmina, 150 miligramos de estas proteínas más chicas, o si perdemos hasta 30 miligramos de albúmina, 120 de estas proteínas chicas. Se dan cuenta siempre, entre comillas, es normal perder un poco de proteínas chicas. Uy, ¿qué hice? Ya, ahora sí. Hice una tontera. Ya, sigamos.
Entonces, eso. Y por eso se le da tanta importancia. Entonces, proteínas de alto peso molecular, por ejemplo, del plasma, por ejemplo, la inmunoglobulina G, que es una proteína muy grande, ustedes no pasan a través de la membrana de filtración capilar, no debiera pasar nunca. De las proteínas de peso intermedio, por ser relativamente grande, como la albúmina, tiene un peso en general de 70 kiloaltos, y moléculas intermedias, como la transferrina, se filtra una pequeña fracción. O sea, no es que no pase nunca, se filtra una pequeña fracción. Las proteínas de peso molecular menos de 30 kiloaltos, o sea, como la beta 2 microglobulina, lisozima, alfa 1 microglobulina, filtran y filtran casi todas, ¿ya? Pasan libremente, por lo tanto se filtran siempre, pero son reabsorbidas por el túbulo proximal, de tal manera, vuelvo a repetirlo, que en general no se pierden más de 150 miligramos día, sumando todas estas proteínas, Doc ¿ya? Rossi, ¿Sí? solo una consulta porque no estoy viendo su clase, ¿Ya? eh, pero va a hablar de la proteinuria no glomerular. Sí, o sea, lo voy a nombrar, pues, Ah, ya, 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 ya. lo voy a nombrar, ¿ya? Entonces, si quieres sí se lo nombro, pero déjame ver. Ya no se preocupe, Ya. era No, solamente pero si no lo para saber explico. No, sí lo nombro, no te preocupes. si hacíamos la salvedad ahora o si como pero si lo Como nombra tú después, quieras, no hay mira, la problema. podemos hacer ahora. Después si lo repetimos, ¿ya? Ya. El concepto apunta, vamos a ver la estructura glomerular. Entonces, en el fondo uno puede tener proteinuria básicamente de tipo glomerular, como lo acaba de decir el doctor Quesada, o no glomerular. ¿Ya? ¿A qué se refiere glomerular? Vamos, justamente gran parte de la clase tiene que ver con la estructura del glomérulo para impedir que pasen estas proteínas grandes. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de glomerular, estamos hablando de que el glomérulo está fallando en su función de impedir que pasen proteínas, entre comillas, medianas y grandes. Entonces, a diferencia de cuando falla el túbulo, que el túbulo tiene que ver fundamentalmente con reabsorber proteínas. Entonces, si nosotros tenemos que falla el glomérulo, ¿qué vamos a observar? Proteínas grandes, como albúmina, como en el fondo de inmunoglobulina, IgG fundamentalmente, no un pedazo, sino la globulina completa, atravesar a través del glomérulo y obviamente ser botada en la orina. A diferencia de la tubular, que tiene que ver con pérdidas de proteínas aumentadas, pero más chicas, o sea, proteínas que son normalmente absorbidas por el túbulo proximal. ¿Se entiende un poco lo siguiente? Si falla el glomérulo, un poquitito voy a colocar si falla el glomérulo, no me equivoqué, estoy ando bien, estos días han dado bien cansados, tanto me tiendo a equivocar harto. Ya, sí, falla el glomérulo, ¿qué vamos a encontrar? Fundamentalmente inmunoglobulina y albúmina, o transferrina, porque estos normalmente filtran poco. Por lo tanto, el glomérulo, cuando falla, filtra esta proteína. Cuando falla el túbulo, si ustedes se dan cuenta, estas proteínas chicas normalmente filtran. Por lo tanto, es normal que haya un poco. Por lo tanto, cuando falla la reabsorción por el túbulo proximal, uno ve este tipo de proteína. Entonces, ¿cuál es la proteína más fácil de medir? La albúmina. Si nosotros encontramos mucha albúmina en la orina, significa que tenemos una proteinuria de tipo glomerular. Si nosotros tenemos muchas proteínas en el líquido, más de 150 miligramos por decilitro, y resulta que no tenemos albúmina, tenemos que pensar, uno lo puede medir, que hay beta microglobulina o microglobulina, pero lo que sabemos es que al no haber albúmina, tenemos que pensar que es una proteinuria de tipo tubular. Entonces, es relativamente fácil determinar si es proteinuria glomerular, porque hay albuminuria, versus proteína o proteinuria no glomerular, porque en general no debiera haber albúmina. ¿Ya? Ahora, ese es como el concepto importante. Ahora, ¿por qué es tan importante determinar si es glomerular o no glomerular? Porque si lo que está fallando el glomérulo, inexorablemente, más temprano, o sea, más tarde que temprano, más temprano que tarde, dependiendo de cómo lo vemos, vamos a generar falla renal. Mientras que si es una
es una tubular, si bien va a llevar a falla renal, tiende a ser mucho más lento. Tiende a ser menos o sea, más lento la progresión de la falla renal. ¿Ya? Esto tiene una implicancia clínica muy, muy, muy significativa. ¿Ya? Entonces, eh, por lo tanto, en general, ¿qué es lo que terminamos en una persona sana? En el fondo, eliminando, ya lo dijimos, va a seguir, va a votar, va a votar albúmina, pero proporcionalmente en cantidad relativamente bajo, mientras que fundamentalmente va a ser fragmento de inmunoglobulina, que son proteínas, acuérdense, otras proteínas plasmáticas y proteínas tisulares del sistema urinario. Esas son proteínas que están dentro de nuestras células del epitelio, ya sea glomerular o dentro de unas células tubulares, que en el fondo son eliminadas porque, a ver, cuando yo tengo una célula que muere normalmente, acuérdense que existe recambio de todos los tejidos, la piel, nosotros recambiamos tejidos en todos los órganos, casi, no en todos, pero en casi todos, nosotros tenemos recambio celular normal. Por eso ahí viene el dicho usted que alguna vez lo han escuchado, que nosotros en general no tenemos casi ninguna o muy pocas células después de 7 años, porque todas las células cambiaron. O sea, la célula de piel se va regenerando, por lo cual cada cierto tiempo ya no tenemos piel de las, digamos, células diferenciadas antiguas, sino que son todas nuevas, incluso musculares. Musculares son las que menos se recambian en realidad, pero pongámosle células inmunes, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tener en el fondo también muchas proteínas que son tisulares del sistema inmune, o sea, en el fondo no filtraron, sino que son proteínas de los propios recambios celulares del glomérulo y del túbulo. ¿Ya? Ahora, causas de proteinuria hay muchas, ¿ya? Fundamentalmente tenemos causas transientes, o sea, de corta duración, que pueden durar un día, 2 días, periodos cortos de tiempo, por lo cual entre comillas, no alcanzan a hacer daño. ¿Por qué no alcanzan a hacer daño? Porque son de corto tiempo, por lo cual no generan una serie de fenómenos que ya esbozamos en la clase de enfermedad renal crónica, pero ya van con un poquito más de detalle. Y dan estas proteínas de corta duración o transientes. ¿Ya? Proteinuria porque es mayor que lo normal. Ojo, no estamos hablando que no pierda lo normal. Aquí pierde más que lo normal. Por ejemplo, el ejercicio exhaustivo. Si ustedes, por ejemplo, se mandan a correr una maratón, lo más probable es que tenga proteinuria. ¿Ya? Un rango significativo, o sea, mayor que lo normal. También en situaciones de fiebre, también cuando se dan tratamiento con albúmina, porque la albúmina se ocupa en ciertos tipos de tratamiento, que tiene que ver con la reposición de albúmina exógena. Habitualmente se ocupa albúmina humana y se infunde. Entonces, eso significa grandes cargas de albúmina por un periodo corto de tiempo, por lo cual si aumentamos la concentración plasmática o tenemos grandes cargas, filtra más, ¿ya? Pero en el fondo ese es como el elemento central, ¿ya? Son transientes, dura poquitito y no dan antes. Pero tenemos proteinuria persistente, ¿ya? O sea, que sí son potencialmente capaces de hacer daño. ¿Cuáles son las que no harían daño? Las de causa no renal. ¿A qué se refiere? Ya dijimos que mucha de la proteinuria tiene que ver con la descamación de la apoptosis, en el fondo de células urinarias, que caen dentro del túbulo, por tanto se pierden hacia el exterior. Y por eso se dan cuenta de causa no renal, tienen que ver todas con el sistema urinario. Si yo tengo nefrolitiasis, o tengo litiasis en cualquier parte del fondo del túbulo, desde lo renal, digamos cálices renales o pelvis renal, hasta en el fondo la uretra, porque también pertenece al vía renal, puedo tener proteinuria producto de la inflamación, destrucción que ocurre dentro del epitelio, producto de que hay litiasis, de que hay unos calculitos. Si ustedes se dan cuenta, infecciones del tracto urinario también. Si yo tengo una infección en la vejiga o tengo una infección incluso en el riñón, se va a producir inflamación, por lo cual se van a alterar las membranas, digamos, podríamos decir la membrana glomerular, en caso de una
de una infección renal, de una pielonefritis, pero si tengo una cistitis, o sea, una infección de la vejiga, también va a haber parte de destrucción de células, por lo cual va a haber caída de proteína hacia la orina y obviamente va a haber proteinuria. Eso también ocurre, podría uno decir, sí, incluso con mecanismos, con células inflamatorias, por lo cual si muere una célula inflamatoria, por ejemplo, una polimorfo, perfectamente parte del polimorfo puede ser expresado como proteína dentro de una proteinuria. En ese caso, nosotros podríamos saber si es glomerular o no glomerular. La verdad que no tenemos muchas posibilidades, porque puede caer casi de todo. Pero albúmina no. ¿Te dan cuenta? Por eso un marcador, la albúmina se ocupa como buen marcador. ¿Ve? Y obviamente cáncer génico urinario, pero en realidad cualquier causa de vía urinaria. ¿Ya? Y por último, tenemos de causa renal, que ahí tenemos la glomerulonefritis, que son enfermedades inflamatorias del glomérulo, la misma diabetes, porque la diabetes genera daño a nivel glomerular, medicamentos, de enfermedades inflamatorias, infecciones, bueno, yo como les decía, la pielonefritis, aquí como la pielonefritis está en el riñón, es de causa renal, aquí estamos hablando de infecciones del tracto, no tanto el riñón, hay enfermedad infiltrativa, la misma hipertensión, intoxicación por metal pesado, pero en el fondo aquí está afectado directamente el riñón, mientras que aquí estamos hablando de situaciones en cuales el riñón puede no estar, está afectada más la vía urinaria que el propio riñón. ¿Ya? Sigamos. Entonces, como le dije, esta diapositiva ya la vimos y tiene que ver con definiciones de proteinuria, porque yo sé que no me acordaba que íbamos a tener una clase específica de proteinuria, pero esto ya lo conversamos el otro día y que tiene fundamentalmente cómo nosotros hacemos diagnóstico de proteinuria, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de hacerlo, ¿ya? Una, midiendo la proteinuria como tal, ¿ya? Una midiendo la proteína como tal, otro ocupando indicadores, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la excreción de albúmina, esta es excreción de albúmina solita. Esta es la creación de proteína, que está en la primera diapositiva, como definimos proteinuria, cuando tenemos mayor de 30 miligramos de albúmina, o tenemos de proteínas totales mayores de 150. Y los otros indicadores son relacionándolo con creatinina, ¿ya? En el fondo, una forma de corregirlo por, en el fondo, la filtración, el grado de filtración renal. Entonces, como decir, si filtra alta creatinina y filtra uno se esperaría si uno filtra alta creatinina que filtra alta albúmina, por lo tanto no habría una proteinuria como tal. Es una forma de corregirlo, ¿ya? En el fondo con el grado de función. Entonces, se ocupan estos marcadores que, ojo, es importante conocerlo porque, por ejemplo, nosotros para el diagnóstico, una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo comienza la enfermedad renal crónica en un paciente con diabetes? Y se acuerdan de la clase de enfermedad renal crónica, dijimos que unos marcadores la proteinuria. Entonces, ¿cuándo comienza? Entonces, en ese grupo parcial, en ese grupo de pacientes que no tienen todavía una caída de la velocidad de filtración glomerular, porque la caída es tardía, ya está día 3, uno, ¿cómo detecta si está con glomerulopatía o en fondo con enfermedad renal crónica de causa diabética? Es justamente con estos marcadores. El que se ocupa más eh, son estos dos. Este se llama, la sigla en español, es RAC, relación albúmina creatinúria, que aquí está expresado así, RAC, relación albúmina creatinúria, y tenemos también esta que se ocupa menos, que es la relación proteinuria-creatinina. ¿Por qué se ocupa la albuminuria más que que la proteinuria? Porque volvemos, la albuminuria es un excelente marcador cuando aumenta, de daño glomerular. Es una proteinuria glomerular en general. Entonces, este marcador en el fondo, cuando tenemos en el rango de RAC, en el fondo mayor de 30, nosotros ya decimos que está el paciente con una enfermedad renal crónica, estadio 1, de tipo diabético. ¿Ya? Se ocupa mucho. ¿Ya? Doctor Rossi, ¿le ¿Mm? parece?
terminar esta diapo y cerrar el boliche de clases para que vayamos al Ah, taller. como tú quieras, deja ver Para qué que- viene acá. Esto ya lo mostré la idea. Ya, sí, me parece. Mira, esto nomás que ya lo nombré, que tiene que ver con, cortito, cortito, que tiene que ver con los rangos de proteinuria y que se relacionan con porcentaje de sobrevida. O sea, en el fondo, en la medida que tengo más proteinuria, tengo más daño glomerular. Y lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Que esto ya lo nombré en la clase anterior. Ya. Quedamos aquí, ya, en la diapositiva 7. Excelente. Chicos, dudas, preguntas, consultas para el doctor Rossi. Yo no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien? Fue todo bien, gracias. Ya. Ok. 5 minutos descansamos, empezamos a las 12, Doc. Hay que cargar la clase, la que me mandaste tú perdón, El taller de el aquí. taller de aquí, ya, El para seminario. tenerlo listo. Ya, Listo. Doc, lo ok, llamo por ok. teléfono ahora para que esté atento, por favor. ¿Cómo, perdona? Lo voy a llamar por teléfono. Ah, ya, ¿Ya? ya. Vale. Chao, chao. Nos vemos en 5 minutos.